Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con la materia de español de cuarto grado con el proyecto Elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México. Bien, esta es la segunda parte de este proyecto. En la primera estuvimos viendo qué era una monografía, qué era un texto monográfico, qué era un pueblo originario. Ahora, como a ustedes ya se les pidió que investigaran información y que eligieran un pueblo, ahora vamos a ver de qué maneras podemos organizar esta información para realizar nuestra monografía. Y vamos a empezar con el mapa conceptual. ¿Qué es esto? Pues es un esquema en el que podemos organizar las ideas principales o la información más importante de un tema y cómo se relaciona toda esta información en un subtítulo o con el título general. Estamos hablando de un esquema como este que nos muestran en la página 43 de nuestro libro de texto de español. En este caso, está hecho acerca de uno de los subtemas del texto que tenemos como ejemplo, de los otomíes. ¿Sí? Hablan aquí, el subtema o tema general es los materiales que se utilizan para elaborar artesanías. Bien, de la información que nosotros podemos observar en nuestro libro, podemos leer que utilizan carrizo, que utilizan la vara de saúz, la palma, el barro y la fibra de maguey. ¿Sí? Como el título dice materiales que se utilizan para elaborar artesanías, pues lo que vamos a escribir son los materiales, ¿verdad? Que son todos los que ya se mencionamos. Y después vemos que dice, debajo de carrizo dice canastos, macetas, cavas y percheros. Debajo de vara de saúz dice chiquihuites. Debajo de palma dice sombreros y sonajas. Debajo de barro dice cántaros. Y debajo de fibra de maguey dice estropajos y ayates. Bien, pues podemos ver a simple vista, ¿verdad? Podemos suponer e imaginarnos que estos son los materiales que utilizan los otomíes y esto es lo que se elabora con cada material. Bueno, este es entonces el sentido de un mapa conceptual, presentarnos la información de una forma simple y organizada, con frases cortas para que nosotros podamos comprender mejor la información. Les presento aquí este mismo esquema, pero vamos a explicarlo parte por parte. Como les mencioné ahorita, se utilizan expresiones breves, expresiones cortas. ¿Sí? No se escribe todo el párrafo completo, sino solamente se extraen las palabras que nos van a servir para poder elaborar nuestro mapa conceptual. Va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tema general o el tema del que se está hablando es de materiales para elaborar artesanías. ¿Sí? Y de eso existen varios tipos de materiales que son los que alcanzamos a ver en los cuadritos amarillos. ¿Sí? Y lo particular entonces sería ¿qué se elabora con cada uno de esos materiales? Como son las canastas, las macetas, las cavas, los chiquihuites, sombreros y sonajas, etc. ¿Sí? Entonces, el tema general o el tema del que estamos hablando es materiales para elaborar artesanías. Lo particular vamos a ir llegando a esa parte. Lo particular quiere decir desglosar o los detalles más pequeñitos de un tema, ¿verdad? Entonces empezamos con el tema de que queremos hablar, mencionamos los materiales y después mencionamos o especificamos qué es lo que se elabora con cada uno. Estos mapas conceptuales se construyen de arriba a abajo, ¿sí? De forma jerárquica, o sea, en orden de importancia. Y también de izquierda a derecha. Quiere decir que siempre vamos a empezar a leer desde el primer cuadrito que se encuentra de derecha a izquierda, que se encuentra a la derecha de la página. O sea, al principio entonces, ¿verdad?
para que sea más claro. No podemos empezar a leerlo del final ni del medio, siempre debemos llegar a un orden. Así como cuando nosotros escribimos en nuestro cuaderno, de la misma manera se elaboran. Cada una de las ideas o palabras claves se encierra en una figura geométrica. Vemos aquí que están utilizando rectángulos con la punta redondeada. Esa es la figura que más comúnmente se utiliza, el rectángulo, ¿sí? Entonces vemos que el título está en un rectángulo y se encuentra más grande con una letra distinta, más gruesa, más notoria. Y hay otros debajo de ese, en el siguiente nivel, porque son por niveles, encontramos pues el primer subtema los primeros subtemas de lo que estamos hablando, y debajo de él encontramos información más específica acerca de cada uno de los subtemitas, o en este caso de los materiales de los que estamos hablando. ¿Sí? Como vemos, aquí están las flechitas, esas son las figuras geométricas. Bueno, vemos que en el de abajo, donde están canastos, macetas, cavas y percheros, pues como son varios elementos, pues la figura ya se convierte más en un cuadrado, ¿sí? Pero no importa en este caso, solamente lo importante es que la palabra quepa dentro del espacio y que se muestre la información o las palabras claves del tema que nos están pidiendo o del subtema que estamos explicando. Después de eso, nos dice que se vincula con otros cuadros. Cada una de esas figuras geométricas o rectángulos se vincula o se relaciona o se une con los demás mediante flechas y palabras de enlace. En este caso no hay palabras de enlace, solamente tenemos líneas que son como flechas, ¿verdad? Vemos que del primer subtema sale una línea que llega a un punto y se entrelaza o se convierte en una línea horizontal, y de ahí van saliendo otras pequeñas líneas o ramificaciones como si fuera un árbol para poner los subtemas que derivan del tema que estamos hablando. Y después de ahí pues vienen saliendo otra línea que nos une con la parte específica o con la información particular de cada uno de estos subtemitas que tenemos en amarillo. Se lee a partir del encabezado y sigue la dirección indicada por las flechas. Les decía, en este caso no hay flechas, pero regularmente cuando queremos que sigan una dirección o un orden, se las ponemos y vemos que siempre, como dijimos, se leen de arriba a abajo también, así como se construye. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de el subtema. El anterior que vemos acá nos habla acerca de uno de los subtemas de la lectura del pueblo otomí que vimos. Pero como nosotros vamos a hablar acerca de un pueblo originario, les quise hacer este pequeño ejemplo con la información que tenemos en el libro de texto del pueblo otomí. Entonces tomé algunos de los subtemas que vienen ahí. El tema general obviamente es pueblo otomí, como lo podemos apreciar en el rectángulo amarillo. Del pueblo otomí, lo que podemos decir es hablar de su territorio, de su lengua, de sus viviendas como son, las actividades económicas que ellos realizan y de su alimentación. Esos son los cinco subtemas que estamos tomando para este ejemplo, como lo podemos ver en la parte verde en el segundo nivel. Y vemos que de ahí sale otra línea, otra flecha hacia unos cuadrados o rectángulos azules que nos dice o nos da la información específica de cada uno de los subtemas. Por ejemplo, debajo de territorio escribimos Valle del Mezquital, Hidalgo. ¿Por qué? Pues porque ahí es el territorio donde vive el pueblo otomí. De su lengua anotamos que este idioma pertenece a la familia lingüística otomangue.
En cuanto a sus viviendas, pusimos 2 cuadritos. En una describimos que pueden ser 1 o 2 piezas o recámaras que sirven como estancia, como comedor y dormitorio. Y otro cuadrito donde especificamos que la cocina puede estar dentro de la casa o también puede estar fuera. Aquí lo que estamos haciendo entonces es hablar de las características de las viviendas o las casas de los otomíes. En el siguiente rectángulo o en el siguiente subtema de actividades económicas, anotamos que cultivan el maíz y el maguey, comercian o venden artesanías y que también se dedican a la ganadería. Esas son las actividades o 3 actividades que realizan ellos para sobrevivir. Y por último, al hablar de su alimentación, anotamos que su comida o su dieta se basa en el consumo del maíz, del maguey y del frijol. Si ustedes revisan su libro de texto, que deberían de tenerlo en este momento a un ladito suyo, pueden verificar que la información que estoy poniendo viene en el libro, pero solamente es una pequeña parte, un pequeño extracto de todo lo que dice ahí, ¿sí? Y es la información más importante, lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer o para tener la información exacta y precisa para nuestra monografía, ¿ok? Estos estos mapas conceptuales nos sirven solamente para obtener los datos precisos, datos importantes, los que siempre nos debemos de acordar, o la información más importante de todo el tema. Ya después le vamos a incluir y agregar palabras para poder realizar nuestra redacción, ¿sí? Aquí, importante, recalcamos, utilizamos lo más posible palabras claves o palabras importantes, las que nos den la información exacta de lo que estamos pidiendo o preguntando o investigando. Hay otra forma que ustedes ya conocieron en videos anteriores de la clase de historia, que son las tablas de información. Es una forma muy parecida al mapa conceptual para organizar la información en forma clara y precisa. Y consta de una tabla donde podemos ver los aspectos que requerimos saber y un espacio para anotar la información de cada aspecto. Si tienen oportunidad de regresar y ver más adelante, en otro momento, los temas de la clase de historia, podrán ver que como actividad de repaso se les solicitaba completar un cuadro donde venían precisamente los aspectos, ¿verdad? Venía el nombre de la cultura, que bueno, en este ejemplo se les pedía acerca de los toltecas y de los mexicas, el espacio temporal, o sea, en qué tiempo habitaron, ubicación geográfica, o sea, en dónde habitaron, cuáles fueron sus principales ciudades, cuáles fueron sus aportaciones culturales, cómo era su organización social y cómo era su religión o sus dioses importantes. Sí, ustedes no iban a escribir un párrafo completo. Por ejemplo, en espacio temporal iban a poner, vivió los años, del año tal al año tal después de Cristo. En la ubicación geográfica solamente deberían anotar el nombre de las ciudades o entidades donde habitaron. En principales ciudades, solamente el nombre de las ciudades. No iban a poner, los toltecas tuvieron como ciudad principal. No. Solamente la información precisa, las palabras exactas. Si les pregunto principales ciudades, solamente anotamos el nombre de la ciudad. En las aportaciones culturales, pues ahí van a poner ahí que un calendario, la astronomía o un sistema de escritura, el uso del cero, dependiendo de lo que hubiera en esta cultura. En la organización social iban a poner ahí que se organizaban por clases sociales y cuáles eran las clases sociales. Y la religión, pues poner ahí que eran politeístas,
dioses importantes, los que ellos tuvieran, ¿verdad? Solamente palabras, porque si se fijan en la tabla, los párrafos o los espacios son muy pequeños, entonces no podemos escribir demasiada información en esas tablas, solamente palabras muy precisas, ¿sí? Y si se dan cuenta, es lo mismo que en el mapa conceptual, solamente que es una forma de acomodarlo de forma distinta. Y bien, en nuestro libro de texto nos pide que elaboremos un mapa conceptual y una tabla para organizar la información que ya han investigado del tema que eligieron. Ustedes van a anotar cuáles son los aspectos que van a incluir. Ya vimos el ejemplo, ¿verdad? De la tabla y del mapa conceptual anterior, qué fue lo que se eligió poner, ¿verdad? El primero del mapa conceptual, pues hablamos del pueblo otomí. En el segundo de la tabla de información, pues hablamos acerca de los que ya hemos visto anteriormente. Entonces ustedes van a saber si van a hablar de vivienda, de vestimentas, de la alimentación, de sus costumbres. Lo que ustedes hayan investigado, van a poner obviamente en el primer cuadro del título el nombre de la cultura o del pueblo originario que ustedes están investigando. En el segundo nivel, pues van a anotar solamente los cuadritos necesarios. Yo ahí puse 5. Si ustedes investigaron más subtemas o menos subtemas, pues no hay problema. Ustedes solamente van a anotar los que se requieran. Sí, que por ejemplo, si van a poner vestimenta en uno, alimentación en otro, costumbres y tradiciones en otro, ubicación geográfica en otro. Como ustedes lo quieran poner, como ustedes lo quieran organizar, y debajo en el tercer nivel pues van a poner la información muy específica de cada uno de esos aspectos. Lo mismo en la tabla de información, que bueno, aquí viene el ejemplo en su libro también de las características generales del pueblo otomí y nos menciona la ubicación geográfica, la lengua, las fiestas y ceremonias, las artesanías, vestimenta típica y la población, o sea, qué tantos habitantes hay de ese pueblo. Y pues también, de igual manera, solamente vamos a anotar la información precisa. Como ven, no es algo que deba ser complicado. Aquí lo importante es poner mucha atención y tratar de ser muy concisos, o sea, escribir lo menos posible, solamente utilizando las palabras claves o la información que nos piden. No ponerle palabras de más ni palabras de menos ni escribir párrafos, solamente anotamos datos concretos. Y bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad para realizar esta actividad. Recuerda que los mapas conceptuales y los cuadros de información son recursos que a partir de ahorita te van a estar sirviendo para realizar muchas de tus tareas escolares de cualquier materia, tanto en primaria como en los niveles que siguen, secundaria, prepa, universidad. Esto es el inicio de que tú aprendas a redactar para poder continuar con tus estudios más adelante. Espero que te pueda ayudar con este video y nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.